Lo hemos estado escuchando, el sector está inmerso en una profunda transformación que está cambiando también la industria energética tal y como la conocíamos hasta ahora, y donde además la situación actual se ha complicado, lo sabemos también, por el conflicto de Ucrania y Rusia. Precisamente de geoestrategia y de energía nos va a hablar ahora el siguiente invitado en esta reunión anual de Sidegas. Es Pedro Antonio Merino, director del Servicio de Estudios de Repsol. No sé si lo tenemos ya en pantalla. Él no puede estar presencialmente aquí con nosotros porque un imponderable se lo impide. Señor Merino, buenas tardes. Buenas tardes. El turno es suyo, ya puede empezar. Le escuchamos con muchísima atención y muchísimo interés. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Perdonad que no esté ahí con vosotros físicamente. El imponderable pues ha sido el COVID, creo que ha sido la variante Omicron, porque no he perdido el olfato, pero olfato me refiero al olfato propio de lo que llamamos con la comida. No sé si el olfato analítico lo habré perdido o no. Quiero, en primer lugar, agradecer la invitación, darme la oportunidad de compartir con vosotros una reflexión sobre qué está pasando en el mundo global de la transición energética y cómo la invasión o la guerra en Ucrania puede hacernos ver de manera distinta esta transición. Y bueno, a mí siempre me gusta iniciar mis presentaciones diciendo ¿cuál es la mejor forma de tener una buena presentación? Pues que sea antes de la comida, ¿no? Porque miras a la audiencia y le dices soy lo único que me interpongo entre ustedes y el almuerzo. Y eso hace, bueno, pues que te miren más atentamente, que te digan, tienes que acabar, y tú sientes ahí la presión y te da la sensación de que te están escuchando más atentamente que la primera hora, porque la primera hora después de la comida es, soy lo único que os puedo hacer despertar de la siesta, y es muy complicado con una presentación sobre la invasión, la transición energética, que ustedes pues prescindan de algún momento de relajo. Con esa intención de que les pueda ser muy atractiva la presentación y de no ser muy pesado a esta hora, pues paso a comentarles cuál es el índice de mi presentación, no sin antes volver a hacer un disclaimer diciendo que yo como director de estudios pues he reflejado aquí muchas de mis opiniones y de mi análisis que no tiene por qué coincidir necesariamente o con la política o con la posición oficial de Repsol. Mi visión es bastante macroenergética, no voy a entrar en cuestiones muy de detalle, pero sí que me gustaría compartir pues, las 6 ideas que tenemos. La primera es la transición, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cómo vemos si se aceleran o no se aceleran? Y a mí me gusta mucho en inglés the speed is the limit, porque si hay un sitio donde realmente estamos viendo que la velocidad es el límite, es en el tema de la transición. Claro, esto uno lo tiene que explicar y desarrollar, y la segunda parte lo que intento es desarrollarlo, es decir, ¿por qué el petróleo y el gas van a ser caros? Y básicamente es ¿quién va a invertir en estos combustibles fósiles, ¿no? Y al final la transición es un fenómeno global, es una necesidad global, entonces hay que mirar dónde se producen más emisiones y analizar cómo están haciendo su transición, qué dinámica tiene la transición en China, perdonad, y sobre todo qué podemos aprender de lo que ha pasado en China en el último trimestre de 2021, que es muy importante, y lo que está pasando ahora. El petróleo, bueno, pues lo más relevante desde el punto de vista de la guerra ucraniana, de la guerra en Ucrania, es que Rusia es el segundo mayor exportador. Entonces, ¿qué va a pasar con el petróleo después de la invasión? Ahora se ha aprobado hace poco el embargo europeo, también lo analizaremos. Todo esto nos lleva a una situación que ya vimos en 2021, pero que se agudiza en 2022 y que no somos conscientes de que afecta en términos de precio de una manera muy diferencial a Europa respecto al resto del mundo. Y frente a eso, la última idea es, en vez de entender esto y enfocarlo por la vía diferencial de qué es lo que tenemos que hacer, pues parece que nosotros seguimos no mirando como europeos al resto del mundo, entonces tenemos un enfoque europeo que puede estar muy bien intencionado, pero que puede ser inconsistente en este entorno. Mirar en lo que es los temas de emisiones, supongo que todos estáis familiarizados
con las curvas de potenciales emisiones. Aquí tenéis los 4 escenarios de la agencia. Este sería con las políticas declaradas. Si nosotros miramos la tendencia, lo que vemos que en términos de toneladas de CO2 o de gigatoneladas de CO2, la tendencia es al alza y solamente se producen 2 momentos de reducción del número o de las toneladas que son o coinciden con las crisis económicas. Es decir, sin crisis económicas no hemos visto en ningún año algo de estabilidad, pero en ningún caso hemos visto, como os decía, que se den bajadas. Esta reducción en el año 2020 un año de recesión económica nos permite visualizar qué significa Net Zero Emissions, porque lo que estamos diciendo es que alcanzar con la situación y la tendencia actual las emisiones cero en 2050, por paralelismo, si no hay desarrollos tecnológicos e inversiones masivas, lo que estamos diciendo es la única forma es con una situación de recesión económica. Imaginemos que nosotros queremos sencillamente lo más parecido al Acuerdo de París, que es entre el azul y el amarillo, y queremos estar aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues nos vamos a un ejemplo y decimos, ¿cuál es el reto que se plantea el mundo? Pues el reto que se plantea el mundo con estos escenarios, es decir, oiga, si yo quiero alcanzar el net cero para 2050, ¿vale? O sencillamente en 2075, que es lo que quiere decir el Sustainable Development escenario, es decir, el que hasta ahora utilizaba la agencia, pues lo que quiere decir es, uno, si hablamos de 2 grados de temperatura como mucho de aumento en 2100, es que en 2030 generemos más con renovables que, perdonadme, en este caso es el net cero, con renovables que con carbón en el 2030. Ahora, si tenemos el sustainable, sería en 2035. Y lo que estamos diciendo es que estos 2 objetivos son muy difíciles de alcanzar, implican una velocidad de cambio muy grande, pero imaginemos que tenemos que ir a por ello y qué podemos saber. Bueno, lo que sabemos ahora mismo es la transición se hace hacia energías renovables, básicamente. No se habla de descarbonización solamente, no se habla de nucleares, se habla de energías renovables y lo que tenemos es un reto en términos de qué materiales necesitamos para desarrollar estas tecnologías. Os he puesto aquí también unos gráficos que provienen de los cálculos de la Agencia Internacional de la Energía y permitidme sencillamente que veamos que en el sector de vehículos eléctricos y almacenaje, pues los millones de toneladas de minerales que se necesitarían en el 2050, ¿vale?, en relación a lo que sería el STEP, es decir, una tendencia un poquito corregida de la actual a menos crecimiento de los combustibles fósiles, como veis, pues es brutal. Estamos hablando de que se multiplicaría por 3, más algo más de inversión en redes eléctricas. Si esto lo llevamos a los minerales, pues sencillamente la parte de abajo es el incremento del cobre, que como veis aumentaría casi un 30 o un 40%, ojo, del níquel, que se multiplica por 3 o 4 cuando queremos pasar al net zero emission. Aquí se habla del grafito, pero puede haber grafito o otro en el tema de baterías, el litio que se multiplica, el litio que se multiplica por 4, por no hablar del cobalto, del manganeso y de otros. ¿Es posible que la minería tengamos los recursos? Sí. ¿Cuánto se tarda en un desarrollo minero? Pues más que en un desarrollo petrolero, aproximadamente entre 24 o 25 años. Pero ahora mismo no me preocupa eso. Lo que me preocupa es algo que yo creo que están todos familiarizados. Es decir, la extracción de estos minerales y sobre todo su refinación o su procesamiento es absolutamente intensivo en energía. Por ejemplo, el polisilicio, que es la base de los paneles solares, requiere aproximadamente en el coste total, pues básicamente más de la mitad es electricidad. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que todo el polisilicio se está haciendo en China, donde el control del precio de la electricidad o de las emisiones es el que es. Pero mirar aquí que cualquier material en el que pensemos ya en la parte de refino o de smelter, pues es muy importante el consumo de energía y estos son antes de la subida del precio de la energía. Y ahora, si uno lo ve en el total de la minería, pues lo que tendría es que el cobre entre extracción y
refinación, pues un 50% del coste en el año 2018 es la energía. También tenemos los bios. En el caso de la movilidad, pues tendríamos el bioetanol, o podríamos tener, no lo he puesto aquí, pero es exactamente igual, la soja, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es que los costes más importantes son básicamente energéticos y que además el rendimiento puede caer si no utilizamos fertilizantes, y como ustedes saben, por los fertilizantes el coste fundamental pues es gas, y el coste fundamental es de un 70%. Cualquier aumento de los precios de la energía supondrán un aumento de esos materiales que necesitamos para la transición. Nosotros estamos muy enfocados en la importancia geopolítica de la guerra en Ucrania, pero realmente esta dinámica apareció antes y tiene mucho que ver con lo que ocurre en China en la última parte, en el último semestre de 2021. Aquí tienen una selección de precios de materias primas antes de la guerra y cómo había subido tanto la electricidad en Europa como el carbón en todo el mundo, como el precio del gas en Europa o en Asia, y bueno, como ven, el precio del crudo no había subido antes. Aquí sí que clarísimamente la guerra ha tenido un efecto muy diferencial. ¿Qué ocurre con la guerra? Bueno, que ha aumentado más el precio del gas, algo más el petróleo, y ha disparado el precio del carbón, pero por dos razones. La primera es porque produce también carbón Rusia, y dos, porque se ha producido un movimiento en el cual una parte del consumo de gas se ha desplazado a Europa desde otras partes del mundo que no es Rusia, y el consumo del carbón que está incrementando en otras partes del mundo, pues lo que ha hecho es también derivarse hacia un aumento del precio. Podríamos seguir, pero esto ya está teniendo un efecto en estos materiales que son claves para la transición, incrementos del polisilicio o de cualquier, yo diría, valor que tomemos de la industria solar. El neodimio, que es básico también en temas de imanes y por lo tanto en cualquier tipo, tanto de coche eléctrico o como pueda ser para la eólica. El cobalto, que sigue siendo clave. El níquel para las baterías, el litio, el aluminio. Pensemos que el aluminio, una parte muy importante de los costes, tanto del solar, pero sobre todo del eólico, tienen que ver con el aluminio. Y como he puesto aquí, son antes y después de la guerra, los dos existen. ¿Qué ocurre? Que entonces es clave para tener una transición lo más barata posible, por así decirlo, que tengamos energía barata. Dice, energía, ¿pero qué energía? Bueno, pues en principio tendría que ser la energía de los combustibles fósiles, que es la que se está utilizando para conseguir estos materiales. Y quería compartir este gráfico, que no sé si habéis visto, en el cual la industria del carbón en Estados Unidos, por ejemplo, medida por lo que es el índice de bolsa del Standard & Poor's, lo hemos comparado con el precio del carbón. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando el precio de la materia prima que tú produces aumenta, pues la cotización de tu empresa suele mejorar, o los ratios, ¿no? El price to earning tendría que mejorar, o el valor en bolsa. Pero desde hace aproximadamente, yo diría que 10 años, tenemos en Occidente claro que se van a cerrar las centrales de carbón, que Estados Unidos está sustituyendo carbón por gas, y que el valor, por decirlo así, a partir de un determinado año de las empresas de carbón, debido a la transición, es nulo. Es decir, que su valor terminal es nulo, implica que al final, cuando uno valora esas empresas, pues las valore mucho menos de lo que las venía valorando en el pasado, cuando tiene un driver fundamental, que el driver fundamental es el precio de ese producto. Esto que ocurría en esos años ha empezado a ocurrir durante la recuperación post-pandemia. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente se ha doblado el interés en intentar reducir por Occidente las emisiones de CO2. Esto nos lleva a impulsar escenarios de net zero o de cero emisiones en 2050, más que de escenarios sostenibles, que eran en 2075, y al final hay una serie de elementos que se transforman en que, a pesar de la subida, e incluso teniendo en cuenta que está subiendo ya en las cotizaciones, esto está tomado, como os decía, hace 2 días solo, pues como veis, las cotizaciones no reflejan, a pesar de la subida, lo que ha sido histórico, y es que estaban muy correlacionadas con el valor de la materia que producen o que generan. Es decir, hay un coste de capital mucho más alto que en ocasiones anteriores,
ante un aumento de los precios de referencia. ¿Eso qué hace? Bueno, pues con Estados Unidos, por ejemplo, lo que veremos es que se retrasará la recuperación de la producción de petróleo y de gas más de lo que vimos en episodios anteriores, porque hay una serie de elementos que son claves. Y es, oiga, usted tiene que tener un plan para ver cómo se descarboniza, y en ese plan de cómo se descarboniza, una gran parte de esas inversiones tienen que ir o bien a actividades ya descarbonizadas o a inversión en descarbonizar. Esto lo podéis ver en este gráfico de los flujos de fondos sostenibles a lo largo del tiempo, que realmente es un fenómeno europeo, pero que también afecta a Estados Unidos en el margen, pero que ya está afectando no solamente por la vía de inversión, sino por la vía de la visión de largo plazo de las empresas americanas a lo que sería la inversión en el sector de combustibles fósiles. Luego, lo que enfrentamos es, uno, necesidades crecientes de energía para la transición. Dos, una situación en la que la oferta de energía de combustibles fósiles se ve limitada por tanto las regulaciones como por nuestro convencimiento. Probablemente analíticamente sea difícil de entender, pero fundamentalmente porque no hay inversión en el sector. Ahora, ¿qué sabemos? Bueno, pues que nosotros, Europa, somos el 7% de las emisiones, que el país que más emite es China, y que China es básicamente un país que produce y genera todo a base de carbón, que tiene además en su matriz oil y gas, y que si lo sumamos todo, pues prácticamente casi todo, como decía, es combustible fósil. Esto es el reto, y entonces en este reto, en el año 2020, China inició una nueva etapa, que es un tema clave en la geopolítica. No sé cómo va la situación, digamos, postpandrial o de siesta, espero no aburrirles mucho, pero sí que quería compartir este gráfico que no sé si han visto, y es que en la última parte del año los chinos comprobaron que era imposible cumplir su plan quinquenal. Dicho de otra manera, China aprueba un plan quinquenal en 2020 hasta 2025 en el que por primera vez no hay un objetivo de crecimiento económico, hay un objetivo de consumo de energía máximo, de intensidad energética máxima y de tener aire puro en el 85% de las ciudades. Conforme avanza al año, pues el Consejo de Desarrollo chino se da cuenta de dos temas. Uno, mirar esta provincia de Xinjiang, que es donde se hace el polisilicio y donde están los problemas con la población no UNUS. Entonces, ¿qué significa? Bueno, pues que ninguna de esas provincias que están en rojo fueron capaces de reducir o bien su consumo energético o bien la intensidad en términos de emisiones. ¿Qué ocurrió además? Bueno, que hubo que racionar también en todas estas provincias, que es la clave de la producción industrial en China, la electricidad, por una sola razón. Los precios de la electricidad en China están topados. La subida del precio del gas y del precio del carbón hacía que estas empresas chinas, que son también públicas, el 70% es una empresa que genera electricidad, unas empresas públicas, estaban, digamos, quebradas, con lo cual China enfrentó el año pasado, a finales de octubre, una situación o bien de quiebre total de las empresas eléctricas y, además, en algunos sitios de consumo energético disparado. ¿Y qué hicieron las autoridades? Bueno, pues básicamente dijeron, protejamos a los ciudadanos, y empezaron a cerrar y también a desprogramar crecimientos de metales y de tratamientos de metales. Primero, por ejemplo, lo que tienes aquí es el magnesio, que es clave para dotar, como sabéis, de dureza al aluminio. Bueno, pues se limitó al 40%, y es que en China se hace el 87% del magnesio. No es que no haya aluminio, que si no hay magnesio no va a haber aluminio. Si esto lo hubiéramos visto con más atención, lo que vimos es que básicamente les pedía además que aumentaran a el 50% más de energía renovable su generación eléctrica, lo cual quiere decir que aumentaba potencialmente la demanda de todos estos materiales, no solo en el resto del mundo, sino aún más en China. Solución, como no podían, uno, se racionalizó el acero en básicamente todas las provincias que suponen el 70% de la producción industrial de China. Se racionalizó se cortó parte de la producción industrial, y ahora se está en fase de desprogramar incrementos en esa producción industrial. Pero así todo, China enfrentaba un problema de suministro brutal,
ante la nueva política de reducción de emisiones. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer al final? Bueno, aquí tenéis un gráfico que parece muy complicado, pero que es muy sencillo. Si miráis la parte lila de abajo, lo que veis es que la intensidad de la generación eléctrica, la intensidad en CO2 se dispara en la última parte del año. Y esta última parte del año es el agregado de China, India, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Brasil y Rusia. Todo esto que veis aquí es el aumento en la última parte del año en la que los chinos se dan cuenta, oiga, o metemos carbón o no puedo generar. ¿Y qué hicieron? Aumentar el 140% la industria minera del carbón, de tal manera que han vuelto a producir y a generar mucho más electricidad con carbón, generando más CO2. Eso sí, eso ha permitido derivar o desviar una parte del GNL que iba a Asia hacia Europa. Al final, geopolíticamente, ahora hablaremos de Rusia, uno puede sustituir a China, pero es muy complicado porque el procesamiento y el refinamiento de todos estos metales están en China, básicamente porque son productos demandados en China y sobre todo porque la electricidad en China pues ha estado subvencionada. Esto no quiere decir que no lo haya en otros sitios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una parte, ¿no? Los minerales raros que se utilizan básicamente para los imanes en algunas pilas. Pero como veis, la situación es de una importancia brutal de la energía y dos, de la política que haga China sobre la energía, que en este caso, como hemos dicho, no puede permitirse una energía barata. ¿Cuál es la única energía que le permite tener independencia a China de los canales, digamos, occidentales tecnológicos? Pues básicamente, como ya sabéis todos, pues es el carbón, ¿no? China e India tienen reservas de carbón. Hoy el precio del carbón en China casi no puede competir con el del gas, de la cantidad de demanda que hay de carbón, pues producirán más carbón. Y como os decía, una parte del problema del carbón es que Rusia pues es el segundo país de producción y el segundo país de reservas. Con todo esto, pasamos un poco a lo que ha significado el revertir, o sea, pasar de esa situación a la guerra, ¿no? Y aquí lo tenéis un poco en el tema del precio del Brent. En el tema del precio del Brent, el mercado antes de la guerra venía subiendo clarísimamente por dos razones. Una, porque no había todavía COVID en China y no se preveía un confinamiento severo otra vez. Y dos, porque no dejaba de aumentar la demanda en los países occidentales. Y por otra parte, ya está en marcha el proceso que os he dicho. No se está invirtiendo en petróleo lo suficiente y entonces estamos en manos del petróleo que produce Rusia y los países de la OPEP. Y en este caso estos países no maximizan, digamos, su entorno de paz social hasta que no alcanzan unas cifras muy altas de precios. A partir de ahí, toda esta evolución del precio está ligado a la fuerza de la recuperación económica. ¿Qué pasa con China? Y ahora ha subido básicamente por el embargo europeo y se ha situado en 120. Como veis, esta es una situación muy dependiente, como decíamos, del tema de la guerra, pero que tiene dos componentes. El primer componente es cuando uno mira los precios del diésel o el precio de la gasolina, piensa en el precio del crudo, pero no solamente hay que pensar en el precio del crudo, hay que pensar en el precio de los productos y por qué están tan caros y por qué aquí también está presente el tema de la transición. Mirar, este es el desglose del balance de petróleo de Rusia antes de la guerra. Como es lógico, están produciendo menos, están exportando. Como sabéis, a Europa, pues lo que llega a Hungría, a Checoslovaquia, a Eslovenia, pues no estará embargado. Y lo que veis cuando uno observa esto es que al final, Rusia está exportando 2,3 millones de barriles de productos. El consumo mundial de productos es aproximadamente 100 millones de barriles y exporta más o menos a Europa 1,6, ¿vale? Los Estados Unidos ya han decidido no importar, el Reino Unido, que está aquí, tampoco, y ahora Europa pues, va también a embargar, salvo casos límites de estrategia. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que hay un déficit de producción de gasóleo en Europa de unos 600.000 barriles día que proceden de Rusia. ¿Por qué? Bueno, las inversiones rusas en refino le dan más dinero, pero básicamente es que el refino en Europa es un sector de alta generación de CO2 y es un sector, digamos,
no rentable o que no se ha cuidado, con lo cual no solamente tenemos problemas de seguridad del suministro porque dependamos del crudo, sino porque nuestra política de reducir aquellos sectores que generan más CO2 nos ha llevado, primero, a limitar vía impuestos y regulación la rentabilidad del sector y segundo, a expulsar, quitando, digamos, refinerías de Europa que se han puesto en Rusia. Esta es la explicación de un diferencial que vais a ver enseguida y que yo creo que es muy relevante para decir qué es lo que puede ocurrir en los próximos, yo calculo, 2, 3 semanas, un mes, como mucho, sabremos dónde acaba el precio del crudo. Un inciso, lo que tenéis aquí es un gráfico de Estados Unidos, en el azul está el precio del crudo y en rojo y en verde tenéis los precios de los productos, ¿vale? Lo que he hecho es llevarlos a dólares barril, para que veáis que aunque el dólar barril fuese 120 para el petróleo, en Estados Unidos el aumento de la demanda de gasolina, la falta de crudo ruso, la falta también de producto ruso, más la demanda fuerte, pues ha llevado a que esté en 180 dólares por barril equivalente. Ahora ha empezado lo que llamamos la temporada de conducción en Estados Unidos. Vamos a ver si realmente aquí hay un aumento muy fuerte, no solamente para que haya más refino, sino porque ha habido una acumulación de todos estos productos para que estén ya disponibles en la gasolinera. Pero en cualquier caso esto es máximo incluso en comparación con la crisis de 2008. Y en parte ya es consecuencia de China y de Rusia. Rusia porque estamos embargándolo y China, y esto también es sorprendente en geopolítica, China decidió no exportar diésel a partir de un mes antes de que invadieran Ucrania. Los chinos clarísimamente quisieron hacer sus juegos de invierno y Putin les dijo, pues los hacéis y hasta después de los juegos de invierno no invado Ucrania. Y dos, los chinos debían tener alguna información que nosotros no manejábamos y automáticamente dijeron, va a haber escasez de producto en el mundo, si los rusos invaden a Ucrania no vamos a exportar. Bastaría que los chinos volviesen a autorizar exportaciones para que se relajase la situación del mercado de petróleo. En cualquier caso, en el límite, y esto es clave, es decir, nosotros podemos hacer que el mercado esté abastecido de crudo, no tanto de productos porque los inventarios están bajos y el refino, como habéis visto, una parte está en Rusia, otra parte está en China y no está saliendo de allí. Pero lo que tenemos que tener claro es que si no hay una situación de pánico, las reservas que hemos constituido desde el año 73 los países de la OCDE, de la Agencia Internacional de la Energía, darían, ¿vale?, para muchos días de corte del suministro del petróleo ruso. Es decir, si exportan 6 millones, probablemente incluso cortando 4 millones, pues sería el caso. No es el caso, porque aunque Europa embargue, lo que sabemos hoy es que hay 80 millones de barriles en barcos de producto ruso y que están yendo a la India o a China. Lo mismo que durante el año 74 el embargo a Estados Unidos, pues perdonadme, a Israel, no funcionó, o a Holanda, porque llegaba el petróleo a otro sitio, probablemente la interrupción por temas tecnológicos sea del entorno de 2 millones de barriles en los próximos meses y lo otro se derive hacia Asia. En conclusión, tenemos un problema derivado de ese refino que está en Rusia y en otros países porque nosotros hemos decidido que no es una industria que nos interese, que no lo vamos a consumir y además es generadora de CO2. De hecho, es difícilmente competitiva, salvo que tengas unas inversiones muy fuertes, como es el caso de Repsol en Cartagena y en las otras refinerías, y eso nos deja ya en una situación post-crisis, como decía, en la que tenemos el déficit de gasóleos en España. La guerra, bueno, pues la guerra lo que nos hace es poner de manifiesto el tema de la energía y el tema de cómo dependemos de los productos básicos y cómo estos productos, primero ya hemos visto el caso de China y cómo hacía el proceso de metales, y aquí tenéis un poco algo que ya estaréis familiarizados porque lo están sacando en cualquier estudio. Bueno, pues la producción de trigo en Ucrania y en Rusia. Acordaros que en 2011 prohibieron exportar trigo y además estaban los biocombustibles con precios máximos y eso dio origen a problemas con el pan, pues en Túnez, en Egipto, en Argelia, pues ya lo sabéis.
Y como veis, todo lo que tenemos aquí es minerales, níquel, platino, tenemos el crudo, tenemos el gas. Pensar que los ingresos de crudo antes de la crisis eran 3 veces los ingresos, digamos, para el presupuesto ruso que suponía el gas, pues los precios actuales del gas prácticamente son 50 y 50. Tenemos el maíz. En grasas, como sabéis, pues tienes el aceite de girasol. Y todo esto, cuando uno lo mira, lo que dice es que añade un vector de subidas de precio que nos afectan mucho más a nosotros, que no tenemos grano, que no tenemos, bueno, grano, estamos importando grano, y que no tenemos determinados productos, y sobre todo que el gas en Europa es mucho más caro que en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Esto significa que si uno hace el impacto en términos de precios y lo desplasta por la inflación y lo compara con crisis anteriores, esta crisis es muchísimo más severa. Cuando digo crisis es la subida de precios. ¿Qué he metido aquí? He metido el precio del petróleo, del gas, y también hemos metido, como hemos visto, lo que va a electricidad. ¿Qué significa? Bueno, pues significa que Europa ha tenido unos precios baratos en los años, el principio de la década, que fueron subiendo hasta el año 2008, luego al 2011, pero aquí, dado la subida del precio del gas, tenemos un impacto de precio muchísimo mayor. ¿Qué ocurre? Que no pesa tanto en nuestra matriz la energía como antes, pero pesa de otra manera, y ahora lo veremos. Si aquí hubiéramos metido Estados Unidos, clarísimamente Estados Unidos no ha pasado estos máximos porque el precio del gas no es tan alto. ¿Qué es lo que tenemos diferencialmente? Bueno, diferencialmente, por resumirlo, es que en el año 71 de todo el consumo, ¿vale?, lo que teníamos que en Europa el 72% era petróleo, gas y electricidad, y una gran parte era petróleo. Y el shock pues afectó al petróleo, había electricidad con carbón, también mucha generada con petróleo, pero no afectó tanto, y al gas, realmente el consumo del gas era muy pequeño. Ahora lo que tenemos es que el 83% de nuestro consumo eléctrico, a pesar de todo, está sometido, como decía, al incremento de gas. Y por último, aquí teníamos el carbón, que no tuvo casi incremento de gas de precio en el 71 y que, como se ha indicado, el carbón hoy está en precios máximos. Es decir, hoy, aunque tú en proporción a tu PIB consumas menos energía, tienes un shock energético en precios que significa el 87% de tu energía está sometido a unos incrementos de precio que no habíamos visto antes. ¿Qué tenemos que hacer, por lo tanto? Lo primero, y perdonadme, si tienes un shock diferencial de precio brutal, pues los economistas te dirán, no, debes bajar impuestos. Oiga, perdone, la situación de Europa, si esto es transitorio, es diferencial porque el shock es mucho más alto, la pérdida de competitividad es mucho más alto y además nosotros estamos en una política en la que esto no va a ir nada más que a más. ¿Por qué? El refino. Hemos exportado una parte del refino, ya no generamos CO2, pero es que estamos consumiendo ese diésel, luego ese CO2 se genera y se genera además mucho más porque no se genera con los controles y con las reducciones de emisiones ni con la eficiencia de nuestra refinería. Aquí tenéis el balance europeo del gas natural. Estoy en Serigas, perdonadme si digo algo que es muy obvio para vosotros, pero es tan importante algunas veces que lo repito, es decir, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un declino de 120 millones de BCM y que estemos importando 150 millones de BCM? Bueno, básicamente porque realmente el gas en Europa se ha dejado de producir. Se ha dejado de producir en Noruega porque le sale mucho más rentable el petróleo y se ha dejado de producir en el Mar del Norte porque también está, digamos, sometido a una mayor imposición y se ha dejado de producir en Holanda. El caso holandés es clave porque pensar que Holanda, de no importar nada de gas ruso, importa un 20% del gas que consume de Rusia, genera un 50% de su electricidad con gas y tiene el mayor campo del mundo que producía, como sabéis, entre 50 y 60 BCM, bueno, es onshore, pero es prácticamente todo Groninger, ¿no?, en este año. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues estamos hablando de que hubo que hacer fracking
estamos hablando de que las empresas no pagaban ninguna compensación o muy bajas y de que se dispara un problema político. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona teniendo gas en casa, dejándolo de producir, más que el consumo de España se deja de producir, e importándolo de Rusia. Y aquí tenéis cómo finalmente el último mes parece ser que en Groningen se recupera algo la producción, y básicamente en Holanda pues hay una discusión interna importante. Noruega, jolín, tiene tuberías para traer gas y tiene campos para traer gas. Bueno, como tienen, subvencionan el coche eléctrico, por lo que han decidido, oiga, ¿para qué voy a gastar e invertir en gas si con esto lo que hago es tener una generación mayor de CO2? Pues la unidad de CO2 la dedico a producir petróleo porque me estaba siendo más rentable. Ahora creo que si haces las cuentas te sale mucho más rentable la inversión en gas. Entonces no sé si lo han hecho solo para ayudar a Europa o también porque tiene un incentivo económico. Pero esto es fundamental, porque si nosotros hemos hecho esto en Europa, no hemos reducido la huella de carbono, hemos reducido muy poco, por no decir nada, la huella de carbono, pero hemos aumentado nuestra geodependencia de Rusia. Y aquí tenéis un tema adicional europeo. Nosotros hablamos de un embargo europeo, de unas políticas europeas y de un precio de la electricidad europeo, ¿no? Pero claro, lo que tenemos es que Holanda, aunque su precio se fija muy en relación al, como sabéis, al alemán, es que el 60% de su generación es con gas. Y sin embargo ha decidido que el gas se lo den otro. Italia es el 50%, no tiene nuclear. Hasta hace poco el precio lo fijaban los franceses pasando energía nuclear. Hoy en día Italia tiene los precios más altos. ¿Por qué? Porque el valor marginal es el gas. España, que como sabéis es la que tiene la matriz más descarbonizada, pues era el 29% de promedio, básicamente por la cogeneración. Pero como veis, todavía tenemos nuclear. Y aquí tenemos Alemania. Alemania, el país que más gas importa, como veis, pues tiene solar y sobre todo, si miráis aquí, lo que tiene es carbón. Entonces tiene con 16% de gas en su matriz eléctrica. El gas en Alemania se utiliza mucho para consumo doméstico, pues realmente lo que vemos es una situación completamente distinta a Francia. Francia tiene el 74% de nuclear, aunque como sabéis, hoy el 50% del parque francés aquí está parado. ¿Solución? Bueno, sí, pues la solución es, primero, si nosotros tenemos un shock y este shock es diferencial, quiero decir que es diferencial en negativo, es mucho peor para nosotros, ¿no? Tenemos un shock en el precio de las materias primas. Se nos han ido los costes de producción. Estamos produciendo menos. No se produce aluminio porque no tiene sentido, es irrentable en Europa y no se produce o se han dejado de producir otros productos. Y además, estos costes de producción, si suben más, nos joroban la competitividad europea y nos hacen menos competitivos y nos hacen tener problemas de balance de pago. La inflación también es diferencialmente más alta en Europa. ¿Y esto qué es lo que hace? Bueno, nos quita poder de compra y nos enfrenta a un problema, que es el dilema de la política monetaria. Es decir, oiga, la política monetaria, cuando hay unos precios altos, ¿cómo actúa? Reduciendo la demanda, ¿vale? Pero si lo que tengo es un aumento de costes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Probablemente lo que usted tenga que hacer es, vía inflación, aceptar que estos costes han subido, que vienen de fuera y tendrá un poco menos de poder de compra. Ahora, como usted a ese poco menos poder de compra se le dedique a subirle los tipos de interés, lo que le va a hacer es encarecerle más aún la financiación y por lo tanto no solamente le encarece el poder de compra, sino que le, digamos, entre comillas, le dificulta financiar esa caída. Y por último, y no menos importante, si usted hace eso, lo que está metiendo es al país en una recesión en la que probablemente no va a evitar que el precio de las materias primas por la guerra o por lo que está pasando en China caigan. ¿Qué ocurre todo esto? Bueno, pues todo esto ocurre en que si no se genera un buen esquema, lo que tenemos es incertidumbre, las bolsas corrigen y uno tiene que disminuir la inversión porque no sabe cuál es el vector al que tiene que ir. Y ahí es donde, como os decía, Europa tiene que pensar en qué vamos a hacer. Es decir, el mayor coste, que es como un 20% de impuesto que tenemos, es el precio del CO2, el mecanismo del CO2, si es mundial funciona, si no, pues tiene que tener una señal de precios. En la Unión Europea la señal de precios hoy solo sirve a 100 euros o a 90 euros para elegir entre carbón y gas. Es una brutal señal. Es decir,
con 50 ya tendríamos la señal para favorecer a largo plazo y de manera estable todas las energías renovables, y lo que tenemos es un sobrecoste añadido. Y aquí tienes un ejemplo un poco para entender un poco mis tres mensajes, y con esto ya acabo, ¿no? O tenemos una transición muy costosa que además no se va a poder hacer, o la tenemos más gradual. Aquí he hecho unos gráficos que yo creo que son bastante didácticos, en lo que solamente hemos metido los metales utilizados en la fabricación de un coche de combustión interna y uno vehículo eléctrico, ¿vale? Como veis, el vehículo eléctrico tiene mucho más aluminio, acordaros del magnesio en China, muchísimo más cobre, acordaros del cobre. El acero no está subiendo tanto porque no hay una crisis de demanda de acero en el sector de la construcción chino, pero también está subiendo los precios, pero en cualquier caso tiene menos acero. Y ahora poner todos los metales de la transición. ¿Qué es lo que estamos? Esto es para los catalizadores. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que esto lo vamos a pasar por las cantidades que se utilizan en un coche en un indicador, y es cuánto me cuesta por vehículo en dólares. Esta es la situación en julio del 21. Como veis, esto es lo que os he contado de China y cómo van subiendo los precios de las commodities, y a partir del momento en el que se produce la invasión de Rusia, la invasión de Ucrania por Rusia y la guerra, como veis, esto se dispara y no ha dejado de aumentar. Hoy, frente a una situación en que era como 2.700, 4.000, pues esto está básicamente igual en 2.700, y esto ha aumentado a 6.500 dólares solo la compra de estos materiales. Si a esto le sumáramos los chips, ¿verdad? Pensar que los chips suponen el 60% del coste de un vehículo eléctrico, pues tendríamos problemas en la cadena de chips, y además, como os he señalado, también en los chips hay un tema brutal de demanda energética. Por lo tanto, esto es un primer problema, ¿cómo lo vamos a hacer para no dejar que esos metales suban? El segundo problema es este, es decir, el precio final de la electricidad para el consumidor industrial en China, uno puede decir que ha sido un poco más bajo, que luego se igualó en estos años y que bajó. Uno sabe perfectamente que hay otro tipo de políticas, pero lo que está claro es que nosotros ya la electricidad en Europa, clarísimamente no hay nada, incluso si los chinos pusieran este precio, que no es el precio en China, en muchísimas industrias está regulado y fijo, y no es este, pero bueno, es el que utilizan en las estadísticas, pues ya tenemos un problema. No tiene sentido nada que consuma electricidad o intensivo en electricidad en tenerlo en Europa, luego perdemos eso, y además, como decía, tenemos el tema del CO2. Y segundo, el gran beneficiado, como no puede ser de otra manera, es que Estados Unidos tiene esos recursos, no está tan descarbonizado y tendría una ventaja para cualquier tema industrial que utilice electricidad. Hay que hacer la salvedad de que los Estados Unidos utilizan más gas en su producción industrial que electricidad, pero en cualquier caso, como veis, es el doble el coste en Europa. Y ahora, si me permitís, y aquí también vuelvo a repetir que lo tendréis mucho más información que yo, esto es el consumidor industrial. Los datos que nosotros tenemos, hay varios, y aunque se está produciendo una aceleración en el caso de Estados Unidos, pues todavía la ventaja es brutal. ¿Por qué el gas natural tiene el mismo precio? Bueno, pues porque el JKM y el TTF son parecidos. ¿Cuál es la diferencia, que tenía que haberlo puesto aquí y no lo he puesto? Es el carbón. Es decir, tú vas a necesitar más gas, probablemente los chinos bajen su demanda de gas o aumenten la de carbón, y por lo tanto aquí tienen una ventaja. Pero realmente el que sale más beneficiado, como señalaba, el que sale más beneficiado es Estados Unidos. Con esto acabo, no sin antes poneros esta última gráfica en la que os quería reflejar un poco el problema del gas, de la marginalidad del gas y lo que está ocurriendo en Europa, más allá de lo que yo decía. Hombre, una solución europea con estos precios del CO2, cuando las matrices de generación eléctrica son tan distintas, pues ahora lo que nos someten es a un mercado eléctrico que nunca antes habíamos visto. Normalmente aquí tienes el precio de Europa en una semana. Entonces, este es Italia. Normalmente el precio italiano suele estar muy cerca del francés. El francés, que es el azul, suele estar siempre, ¿vale?, por debajo del español. Ya no está por debajo, porque nosotros exportamos a Francia. Pero es que Francia no está exportando a Italia, con lo cual el precio marginal en Italia es, por decirlo así, lo más parecido al precio marginal del gas más el CO2. Claro, si alguien piensa que 30 euros megavatio pues no tiene importancia, pues entonces no hablemos del CO2.
Si uno mira a Holanda, perdonadme, a Alemania, Alemania tiene los momentos en los que comenta la generación, como podéis ver, y si no, también se vuelve a pegar a Francia y a España, pero básicamente a Francia, porque Alemania también en determinados momentos está exportando a Francia. Y por último, para que veáis un poco el precio del carbón, Polonia, cuyo precio, salvo los momentos que cae la demanda, está ya prácticamente pegado al mercado continental y no tanto al mercado nórdico. En conclusión, cuando uno estudia la transición hacia el 2050 va a requerir, en mi opinión, de que seamos capaces de tener combustibles fósiles y de que aceleremos la transición a través de la renovable y de la nuclear, pero eso requiere que lo pensemos. Dos, mientras no sepamos lo que va a hacer China, si va a seguir aislado, o sea, si se va a aislar con Rusia y qué va a hacer, porque él es la gran fábrica del mundo, pero si no exporta tampoco va a tener recursos, y cómo va a ir en su transición, porque ya sabemos que este año ha dicho que no, que vuelve a intentar el crecimiento. Pensar que China este año va a crecer menos o igual que en el 2020, es decir, que ya tiene una situación igual que en el año, digamos, inicial del COVID. Muchísimas gracias, espero no haber sido muy pesado en esta hora tan complicada y bueno, me pongo a disposición si tenéis alguna pregunta, comentario o sugerencia. Muchas gracias.